Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Consultoría IT. Seguimos con el curso básico de finanzas y en este vídeo lo que vamos a ver es la variante de ejercicios. Explicaremos qué es la variante de ejercicios, el procedimiento para crearla y una vez dentro de la transacción en donde creamos esta variante, explicaremos cómo se configura y todos los campos que la componen. Entonces, empezamos. ¿Qué es la variante de ejercicio? Bueno, la variante de ejercicio evidentemente lo que nos permite es fijar el ejercicio. Mediante esta variante podemos definir el número de periodos contables que tiene un ejercicio, el número de periodos especiales que precisa y el modo en que el sistema debe determinar los periodos contables al contabilizar. Ahora lo veremos. Además, la variante de ejercicios es un campo obligatorio en los datos globales de la sociedad. Ya lo vimos en el vídeo anterior. Es un campo que no se puede dejar vacío y que siempre tiene que estar informado. Es un campo básico. El procedimiento para crear una variante de ejercicio es igual que, por ejemplo, al crear una sociedad financiera o una sociedad GL, el siguiente. Primero se crea la variante de ejercicio, es decir, se define y después se asigna esa variante de ejercicio a la sociedad, es decir, se crea y se asigna. Entonces, ¿cómo creamos esta variante de ejercicio? Bueno, pues tenemos dos opciones. La primera de ellas es acceder a la siguiente transacción, OB29, pulsamos Enter y como vemos ya estamos en la transacción para crear esta variante. Y si no, tenemos la opción de hacerlo a través de la ESPRO. Accedemos a la ESPRO, pulsamos F5, en este caso nos vamos a gestión financiera, parametrizaciones básicas de gestión financiera, a ejercicio, y aquí ya veremos que nos aparece actualizar variante de ejercicio y asignar sociedad a una variante de ejercicio, los dos pasos de los que hemos estado hablando. Perfecto, accedemos al primer paso, que es crear o definir esta variante, y veremos que nos aparece esta pantalla. Es la misma transacción, de hecho podemos verlo aquí abajo, que la que hemos visto en un inicio. Si nos fijamos tenemos 6 columnas distintas: variante de ejercicio, descripción, dependiente del año, año natural, cantidad de periodos contables y cantidad de periodos especiales. La primera columna, la variante de ejercicio, básicamente es una nomenclatura de 2 dígitos alfanuméricos. Este campo, básicamente, es lo que identifica la variante de ejercicio. Después nos encontramos con el campo descripción. Básicamente es una descripción breve de la variante de ejercicio que se suele utilizar para indicar en qué relación se encuentra el ejercicio con el año natural y cuántos periodos especiales se utilizan. Esto es lo que se suele incluir en esta descripción, aunque podemos darle la descripción que queramos. Después nos encontramos este check. Este check es dependiente del año. De hecho, podemos hacerlo más grande, dependiente del año. Este campo controla que la asignación de periodos contables a días naturales se realice individualmente cada año. Es únicamente necesario cuando el periodo no termina en un año natural fijo. Normalmente este campo no se marca. Y después tenemos el año natural. El año natural controla que los periodos contables coincidan con los meses del calendario natural. Es decir, establece la relación entre periodos contables y meses del año en 1-1. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, lo que se está indicando es que esta variante de ejercicio tiene 12 periodos contables que coinciden exactamente con el año natural. El periodo contable 1 sería el mes de enero, el periodo contable 2 sería el mes de febrero y así sucesivamente hasta llegar al periodo 12, que sería el mes de diciembre. En cambio, en este caso lo que se está indicando es que los periodos contables, en lugar de ser mensuales, son quincenales. Tenemos 24 periodos contables. Como os decía, también tenemos la cantidad de periodos contables, que ya lo hemos explicado. Básicamente contiene el número de periodos contables normales. ¿Vale? Un ejercicio puede dividirse en periodos contables normales y en periodos contables especiales.
los periodos contables especiales se asignan o se configuran en esta última columna. Básicamente, los periodos especiales representan una extensión del último periodo regular de contabilización. Por ejemplo, cuando la fecha de contabilización vence dentro del último periodo contable regular, puede indicarse, al entrar un documento o al entrar una factura, si se desea que las cifras o el importe de ese documento se actualicen separadamente en un periodo especial. Es un poco técnico, pero ya veremos en un futuro cómo actúan los periodos especiales. Pues bueno, ya sabemos los 6 campos que controlan la variante de ejercicio y en este caso no crearemos ninguna nueva, ¿de acuerdo? Porque utilizaremos para nuestras sociedades la variante de ejercicio K4, que básicamente es año natural, como hemos explicado, check marcado, 12 periodos, en relación 1-1 con los 12 meses del año y 4 periodos especiales. ¿De acuerdo? Entonces, si nos volvemos a los datos globales de la sociedad, que como ya sabéis es la transacción OBY6, y visualizamos nuestra primera sociedad, la sociedad de Barcelona, ya tiene asignada esta variante de ejercicio, la variante de ejercicio K4. Además, como hemos visto, esta variante ya está creada, por lo que no tenemos que hacer nada. Tenemos creada nuestra variante de ejercicio y asignada a nuestra sociedad. Si nos fijamos también en la sociedad de Estados Unidos, que es la ITCO, pasará exactamente lo mismo. Ya tenemos la variante K4 asignada a la sociedad. Pues ya sabemos lo que es la variante de ejercicio. Ahora en el siguiente vídeo lo que veremos es la variante de periodos contables, que va totalmente ligada a la variante de ejercicio. En el próximo vídeo crearemos, en este caso sí, una variante de periodos contables nueva y además abriremos periodos contables. A partir de ese momento nos quedará muy poquito para poder contabilizar nuestro primer documento. Ya veréis que poco a poco vamos rellenando todos los campos básicos y globales de la sociedad y empezaremos con cosas más técnicas y más complicadas. ¿De acuerdo? Paciencia y ánimos. Pues bueno, hasta aquí el vídeo. Si os ha sido útil y os ha gustado, por favor, darle me gusta, suscribiros y nos vemos en el curso. Un abrazo.